Una pregunta más para el doctor González Anaya. En los gobiernos extranjeros de Europa o los Estados Unidos son celosos en la conservación dentro de sus territorios de las plantas productivas de alto impacto, tanto por razones fiscales como de fortaleza industrial, pero especialmente cuidan la seguridad laboral de sus trabajadores. ¿Qué le respondería usted a la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros cuando exigen que las empresas productivas del Estado, en este caso Pemex, den prioridad al aprovechamiento de la planta laboral, sobre todo, en primer lugar, la experiencia, disciplina y patriotismo de la fuerza laboral nacional por encima de las plantillas nuevas o de inmigrantes de otros países? Y en segundo término, ¿cuáles son las cifras de los trabajadores y directivos que han perdido su empleo o han sido rescindidos por Pemex en entidades como Tabasco, Campeche y Veracruz? Y para el titular de la Comisión Reguladora de Energía, licenciado Guillermo García, los analistas observan una radical reducción del patrimonio de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad y atestiguan ridículos ingresos por inversiones, impuestos y regalías aportadas por los nuevos actores. El famoso Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilidad y el Desarrollo camina por la calle de la amargura respecto a sus promesas de financiar la ciencia, la tecnología, la educación superior y el bienestar de la población mexicana. Ustedes han adquirido una gran responsabilidad frente a la nación. ¿Están listos los organismos reguladores y el sistema judicial y legal de México para lograr que los particulares ingresen en los negocios del gas, electricidad, petróleo, almacenamiento y del transporte y ejecuten sus actividades conforme a las mejores prácticas del mercado y en forma lícita y para el mejor servicio de los consumidores? Si pudiera darnos algún ejemplo. Y la segunda, ¿no es excesivamente grande la dispersión de regiones para efectos de la determinación de costos y precios de las gasolinas en la metodología establecida para 2017? ¿Cuánto? Gracias. Gracias, senador. Tiene el uso de la voz el doctor González Anaya. Muchas gracias, senador Merino Campos, por sus planteamientos. En la administración de Pemex lo que hemos tenido es una relación muy cercana con los trabajadores de Pemex. Nuestra creencia es que uno de los activos más importantes de la empresa son precisamente los trabajadores y los ingenieros de Pemex, que por más de 70 años construyeron la industria petrolera del país. Y aquí lo que hemos venido trabajando es en decisiones en base de productividad, eficiencia y rentabilidad. No existe ningún objetivo de reducción de plantilla, ni mucho menos. Lo que estamos buscando es lo que en todos estos cuestionamientos se han venido haciendo, que es cómo hacer a las plantas de Pemex, a las infraestructuras de Pemex y a la empresa misma más productiva. Y hemos trabajado de manera conjunta en estricto apego a los derechos laborales de todos los trabajadores de Pemex desde que llegamos para mejorar su productividad y su eficiencia laboral. Así que, y vamos a seguirlo haciendo así, y vamos a seguir trabajando hacia adelante para que las plantillas sean las óptimas, de acuerdo a las nuevas tecnologías, a las nuevas maneras de hacer las cosas. Pero no hay, y repito esto, no hay una meta de reducción de personal, nunca la ha habido. Lo que dentro de nuestra administración, lo que sí hay es una directriz clara de optimización, de productividad y de eficiencia. Y las plantas que tiene Pemex, toda la infraestructura que ha tenido Pemex, sus refinerías, sus ductos, las vamos a mantener como las hemos mantenido. La reforma energética nos permite aliarnos para ser más eficientes y más productivos, pero no, los planes que se tienen
es para aumentar su capacidad hacia adelante y mantener a Pemex como la empresa emblemática del país. Muchas gracias. Gracias, doctor González Anaya. Tiene el uso de la voz el titular de la Comisión Reguladora de Energía, licenciado Guillermo Ignacio García Alcocer. Muchas gracias al senador Carlos Manuel Merino por su pregunta. Es muy importante que los reguladores presentemos un poco nuestro plan de trabajo y que tengamos pues un contacto directo, obviamente, con los senadores y diputados para platicar sobre cómo estamos atendiendo los temas. En primer lugar, quisiera yo comentarles que, contrario a lo que ocurrió en otras reformas estructurales a nivel internacional, la CRE no nace con la reforma energética. La CRE nació 25 años antes de esta reforma y es una comisión que está acostumbrada a trabajar con particulares, porque teníamos la regulación de ductos de gas natural. Ahí hay una amplia participación de inversión privada y hay una larga historia en la CRE de regulación, primero de tarifas para que éstas sean razonables, para que éstas correspondan a la recuperación de los costos que tiene la generación de esta infraestructura, y también tiene una larga historia de remoción de permisos cuando la actividad no se realiza bajo este marco. Obviamente el marco de facultades que nos da la reforma energética amplía grandemente lo que se tenía entonces, pero el personal ahí está, son 25 años de historia de esta institución. Y la segunda pregunta es si las 90 regiones son, entendí, muchas, si hay una gran dispersión en las mismas. Nos parece que es importante que cada región refleje la logística que se tiene para llevar el producto ahí y que refleje cómo se está llevando el día de hoy. Si Pemex hoy está llevando un producto por pipa, pues manda la señal de que es conveniente reevaluar ese método y ver si hay un ducto o hay una alternativa mejor que puede el mismo Pemex realizar, obviamente. Pero esa es la ventaja de esa dispersión, que podemos caracterizar cada región, poder decir cuánto cuesta llevar ese producto a esa región y mandar la señal adecuada para que sea eficiente y haya en el futuro una mejor infraestructura. Muchas gracias por la pregunta otra vez. Gracias, licenciado García Alcocer. Para hacer uso del espacio destinado a la réplica, tiene la palabra el senador Carlos Manuel Merino Campos. Gracias, presidente. Gracias a los titulares y secretarios por sus respuestas y por el esfuerzo que han venido realizando para tratar de convencer a legisladores y a pueblo de México que las cosas van bien. Sin embargo, creo que no estamos de acuerdo del todo. El alza de golpe del precio de la gasolina y diésel al 20% como parte de una supuesta liberalización de precios y que obedece más bien a un gobierno quebrado para poder pagar su gran endeudamiento. Pero no nos confundamos, el problema es la reforma energética. Nuestras refinerías trabajan al 37% de su capacidad. El gobierno cortó la producción de gasolina y diésel con petróleo nuestro que abarataría el precio y liberó a empresas extranjeras para importar gasolina y diésel que cubren ya el 70% del mercado nacional. Más de 570,000 barriles diarios, cuyo precio incluye costos de petróleo crudo, de refinación, de comercialización en Estados Unidos, de importación, almacenamiento y traslado de la gasolina y diésel, de impuestos y de utilidades acaparadas por extranjeros. Los mexicanos lo pagaremos, en detrimento de la actividad industrial, empleos e impuestos para México. Para asegurar el negocio de los importadores de gasolina, el gobierno puso a remate la capacidad de almacenamiento y transporte de petrolíferos de Pemex, que quedarán en las transnacionales. Además, la red de gasolineras mexicanas se ha ido vendiendo subrepticiamente a transnacionales, así como los 10,000 kilómetros de oleoductos y 5,000 de poliductos, a fondos financieros como el BlackRock y otros
de funcionarios y exfuncionarios priistas y panistas, corrupción concertada. La reforma obligó a Pemex a terminar la vigencia de contratos de suministro con gasolineros en 2017, forzando abandono de la franquicia Pemex, pasando a contratos a corto plazo y salida fácil, obligación virtual para que compren a importadores extranjeros que controlan ya el 70% del mercado, y liberalizados los precios que serán determinados por el supuesto mercado. La reforma energética destruye toda la capacidad operativa, productiva, financiera, tecnológica y de suministro al mercado nacional de hidrocarburos de Pemex, para sustituirlo por oligopolios extranjeros, otorgándosele toda la cadena de valor económico, desde los yacimientos hasta la industrialización, comercialización y abasto de hidrocarburos y energía eléctrica. Transfiere la utilidad y el poder de suministros a oligopolios sin que cubran los costos de infraestructura y mantenimiento, subsidio directo del Estado mexicano. Con nuestra capacidad petroquímica desmantelada, la desindustrialización y dependencia energética de Estados Unidos hacen inviable las finanzas públicas, el crecimiento económico y el desarrollo nacional. Durante los últimos 30 años, México obtuvo a través de Pemex un superávit petrolero que compensó parcialmente la balanza comercial, el déficit de cuenta corriente y la balanza de pagos, y aportó hasta el 97% de divisas al Banco de México. Por eso es indispensable señalar, difundir, aclarar insistentemente a los mexicanos irritados que la agresión del gasolinazo palidece frente a la traición a México de Peña, el PRI, el PAN y asociados en la imposición de la reforma energética. Hay responsables y ellos son. Es cuanto.